Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra quinta experiencia de aprendizaje, sesión 16, actividad 1, ¿no? La pregunta es, ¿por qué discriminamos en un país tan diverso como el Perú? ¿No? Vamos a trabajar nosotros el convive y participa democráticamente por el bien común. Nuestro criterio de evaluación es el reconoce la importancia de valorar y respetar la diversidad cultural y étnica, así como el derecho de las personas, promoviendo pues el bien común y el buen vivir, ¿no? En esta actividad nosotros vamos a poder comprender la importancia de la diversidad étnica y de la diversidad cultural, ¿no? Al finalizar la clase vamos a poder nosotros elaborar un mensaje o un pequeño discurso sobre lo que hemos aprendido, ¿no? Con respecto a la valoración de la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Lo vamos a poder realizar a través, pues, del desempeño, ¿no? El desempeño que es el reconocer la importancia, ¿no? De valorar y respetar la diversidad étnica y cultural, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través de los retos. El primero es el análisis de caso. Vamos luego a elaborar un esquema semántico y para ustedes va a quedar pues un cuadro comparativo de la diversidad étnica y cultural, como también las preguntas de reflexión. Un cuadro de argumentación. Muy bien, acá creo que todavía están llegando sus compañeros. Vamos a poner sesión. Listo. Tendremos algunas respuestas para esta pregunta. Dice, ¿por qué crees que algunas personas discriminan? ¿Me podrían responder? ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? Yo A ver, te escucho. yo creo que discriminan porque hay personas que se creen superiores a otros por tener una mejor educación, por tener un poco más de dinero, por su cultura también y, y religión. Porque se sienten unos más superiores que otros, ¿no? Coma, en cultura, religión, coma, educación, ¿no? Etcétera. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Por qué creemos que algunas personas discriminan? ¿Mm? Religión, educación. ¿Qué más? A ver. Ah, por la falta de cultura, dice Escobar, ¿no? Vamos a ponerlo acá. La falta de cultura, ¿no? La falta de desconocimiento, o mejor, la falta de conocimiento cultural. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Nadie más? Ok. Miss, la falta de educación de los padres. Ok, la educación la educación en el hogar sería en la familia, ¿no? Vamos a poner acá eso. Okay. La falta de educación o la educación en el hogar, ¿no? Están ingresando. No me dejan escribir. Muy bien, la educación en el hogar, ¿no? Que establece, ¿no? Prejuicios, ¿no? Prejuicios raciales, ¿no? Eso también se manifiesta ahí, ¿no? Existe muchas veces en algunas familias que se van volviendo pues parte de su educación, establecer criterios pues de racismo, ¿no?
de que algunos son superiores más a otros por el color, etcétera. Entonces sería uno de los motivos. Muy bien, y aquí ya tenemos nosotros pues nuestra primera diapositiva desarrollada, ¿no? Vamos por acá. Vamos a este análisis de caso. ¿Me escuchan acá? Dice acá. En octubre del 2014, el futbolista Luis Tejada estuvo a punto de abandonar el campo de juego debido a los insultos contra su persona emitidos desde la tribuna, dice, ¿no? Del estadio Alberto Gallardo. La sanción consistió pues en inhabilitar, ¿no?, la tribuna para un próximo partido y establecerle una multa de 2 UITs. Adicionalmente, el Sporting Cristal logró identificar a 5 de los agresores a quienes se les prohibió el ingreso al estadio Alberto Gallardo por 2 años, ¿no? Es un típico caso pues de discriminación, con la diferencia, ¿no?, de que nosotros, ¿no? Algunas personas pues se quedan calladas y no denuncian este tipo de casos. En este caso aquí el futbolista sí denunció el caso, ¿no? Entonces tenemos la primera pregunta, dice, ¿no? ¿Cómo crees que se sintió el futbolista ante este hecho de discriminación del cual fue víctima? Pregunta 2 dice, ¿por qué crees que algunas personas discriminan? Pregunta 3, ¿debemos tolerar la discriminación? ¿Por qué? Entonces, para responder estas preguntas, nosotros vamos a ingresar al link compartido de análisis de caso, que en este momento está llegando a su WhatsApp. ¿Ya? ¿Listos? ¿Llegó el link? ¿Llegó el link? ¿Me confirman? Sí, Ok, miss. entonces ustedes pueden ir ingresando a ese link. Si quieren pueden salir del Zoom. Yo me voy a quedar de todas maneras en el Zoom, ¿no? Porque voy a ir observando de la forma como van trabajando en este link compartido. Muy bien, entonces vamos a cerrar aquí, ¿no? Tenemos la pregunta 2 también y la pregunta 3 que también debemos responderla. ¿Debemos tolerar la discriminación? ¿Por qué? ¿No? Entonces vamos por acá. Aquellas personas que por problemas de equipo, solamente de equipo, no pueden responderme en la hoja compartida, lo tienen que hacer por audio en el WhatsApp, ¿no? Para ellos les voy a enviar el pantallazo solo para los que no disponen pues de repente de un equipo, ¿no? Los demás que sí lo pueden hacer, pueden ir respondiendo en la hoja compartida, chicos. Muy bien, entonces para ello les está llegando el pantallazo, ¿no? El pantallazo les está llegando para que puedan responder la pregunta, ¿no? Y eso sí, se responde a través de un audio, ¿ok? Solo para ellos estudiantes. Muy bien, vamos aquí a parar un poquito la grabación para poderles observar cómo están trabajando. Muy bien, aquí, a ver, estudiantes, vamos a observar de qué manera están trabajando en la hoja compartida. ¿Se observa bien la pantalla? ¿Me confirma alguien que se está observando la pantalla? Sí, miss. Ok. Entonces en este momento estamos observando de qué manera están trabajando sus compañeros en la hoja compartida, ¿no? Respondiendo algunas de las preguntas, dice. Con la pregunta dice, ¿cómo crees que se sintió el futbolista ante este hecho de discriminación del que fue víctima? Su compañero Henry Valentino nos explica, ¿no? Dice, el futbolista se habrá sentido frustrado e incómodo, ya que él estaba haciendo su trabajo al ser insultado, no con comentarios racistas. Fue maltratado, ¿no? Psicológicamente. Se sintió como que no lo trataran, ¿no? Y más bien que lo discriminaran de la tribuna. Andrés Advíncula dice, ¿no? Se sintió mal ya que fue discriminado y le hicieron bajar su autoestima, ¿no?
Laureano dice, sintió mal porque se burlaron de de sus orígenes y esto genera indignación, ¿no? Ante esta discriminación. Se sintió mal ya que afectó mucho como como persona, quiso abandonar el juego, ¿no? Es lo que está escribiendo Larissa, ¿no? Y por un comentario, pues, ¿no? Que afecta pues su autoestima. Los insultos, se sintió muy enojado, humillado, triste y avergonzado, dicen sus compañeros. Muy bien. Para la pregunta número 2 dice, ¿por qué crees que algunas personas discriminan? Nos responden sus compañeros. Porque la mayoría lo hace, dice así, porque no tienen otra mejor cosa que hacer, dice, ¿no? Carecen de baja autoestima, no son escuchados en su familia o no viven tranquilos, ¿no? A ver, por aquí nos señalan que viene pues de los hogares, esas ideas de discriminar a otras personas, ¿no? Porque no valoran a los demás, porque no existe empatía, como lo señalan acá, porque muchas personas enseñan a sus hijos, ¿no? a tratar mal a otras personas, y esa educación muchas veces está pues imbuida en la ignorancia, como dice aquí su compañera, ¿no? En la ignorancia, en la mala educación, en creer que unos son superiores a otros, ¿no? Muy bien, eso es lo que corresponde a la pregunta 2. En lo que corresponde a la pregunta 3, ¿no? A la pregunta 3 dice, ¿debemos tolerar la discriminación? ¿Por qué? Vamos a ver qué nos responden sus compañeros. No, porque es un acto que no permite que avancemos como persona, ¿no? Y mejoremos como sociedad. Más bien, al contrario, causa desigualdad. Correcto. Número 3 dice, no se debe tolerar ya que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y tenemos, más bien al contrario, se debe de frenar ya que esto afecta grandemente y psicológicamente, ¿no? Y bueno, en la número 3 acá dice no porque en sí nos daña a nosotros mismos y si no lo logramos frenarlo, pues esto podrá llegar a afectar a más personas. Muy bien, esas son las respuestas de sus compañeros. Muy bien, acá pues lo tenemos en hoja compartida. Vamos a pausar. Muy bien, continuando con nuestro análisis de caso, vamos a escuchar el audio de sus compañeros. Buenos días, Miss. Soy la alumna Katy Río Juan del quinto A y vengo a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo crees que se sintió el futbolista ante el hecho de discriminación del que fue víctima? Bueno, respecto a mi opinión, yo pienso que se sintió discriminado, menospreciado, ofendido, triste, bueno, ¿no? 2. ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? Yo creo por la falta de conocimiento o porque querían ofenderle a ese jugador para que así se sienta mal, pueda ganar su otro equipo y así pues, ¿no? También porque se sienten mejor que otros. Por eso es que creo que discriminan por la falta de educación, la falta de los valores del hogar. Y pues 3. Debemos tolerar la discriminación porque no debemos tolerar porque todos somos iguales, todos tenemos derecho de ser y todos tenemos nuestros defectos, nadie aquí es perfecto para poder discriminar a otras personas. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Muy bien, con su compañera. Entonces, hemos visto también lo que han podido responder en el WhatsApp. Vamos acá. Habiendo pues observado, ¿no?, nuestras respuestas tanto en la hoja compartida como un audio en el nivel de WhatsApp, sacamos más o menos nuestras conclusiones, ¿no?, de cuáles son las causas, ¿no?, que hace que las personas discriminen a otras y de qué manera esto está afectando a una sociedad, ¿no?, y a las personas que son víctimas de este tipo pues de
discriminación, ¿no?, hacia su persona. Muy bien. Para eso nosotros vamos a conocer un poquito más sobre la diversidad étnica y cultural. Nosotros sabemos que tenemos un respaldo que viene a ser la Constitución Política. En el artículo 2, inciso 19, tenemos el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural. También existen organizaciones que nos permiten a nosotros el poder conocer un poco más la diversidad étnica y lingüística, como por ejemplo el AIDCEP, que es la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la UNESCO, el Instituto Lingüístico de Verano, el INDEPA, Instituto Nacional de Defensa de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Entonces, existen instituciones las cuales defienden la diversidad en nuestro país. Ahora, para comprender un poquito más lo de la diversidad cultural, nosotros tenemos que entender que es todo tipo de expresión cultural emanada, ¿no?, de la forma creativa, ya sea individual o colectiva, ¿no?, por la multiplicidad de interacción de culturas que coexisten en nuestra sociedad, ¿no?, sin que ninguna pues sea un patrón que discrimine a las otras, sin considerar que unas sean más superiores a otras, ¿no? Entonces la diversidad es manifestación de estas distintas expresiones culturales propias de la sociedad, ¿no? Ahora, para aprovechar pues sus beneficios se requiere pues establecer ciertos indicadores de igualdad entre los distintos grupos que conforman la sociedad. Entonces la diversidad cultural es considerada pues un patrimonio de la humanidad, ¿no?, tal como se señala. Ahora, la diversidad nos une, según el director Daniel Velázquez, director de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. El Perú se ha construido por su diversidad étnica, ¿no?, que se expresa en la diversidad de las culturas y se nutre también con ellas. Nosotros sabemos que existen 55 pueblos indígenas entre comunidades campesinas y nativas y afroperuanas, ¿no? Y estas se van desarrollando constantemente, se van uniendo, intercambiando manifestaciones culturales. ¿Qué sabemos de los pueblos indígenas u originarios? Sabemos que existen instituciones que las protegen, como también existen artículos dentro de nuestra Constitución que nos hablan que existen, ¿no?, una diversidad étnica, cultural y lingüística. Pero tenemos que tener conocimiento que estos pueblos, ¿no?, son 55 pueblos, ¿no?, de pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonía, tal como lo pueden observar en este pequeño cuadro, ¿no? Acá observamos las 48 lenguas originarias que hemos podido lograr conocer. Ustedes saben que para poder entender una lengua se requiere aproximadamente 3 años de estudio, ¿no?, y poder entender todo el dialecto. Entonces, acá tenemos 48 lenguas que ya han sido interpretadas y que se conocen, ¿no? Aquí tenemos pueblos indígenas originarios con el número, ¿no?, en su localidad, ¿no? Hablamos de personas que habitan, ¿no?, y que hablan esta lengua, quechua, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los achanincas, ¿no? Personas que viven en la localidad, personas que hablan, el número que hablan achaninca como lengua materna, los aymaras. Entonces existe pues una población la cual se diferencia en su forma de hablar, o sea, entender que el castellano nomás no es lo único que existe en nuestro país, hay otras lenguas que se están hablando y existe una gran población que lo habla, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros de expresión de diversidad cultural, pues tenemos las danzas típicas, las fiestas, ¿no?, la preparación de la cocina típica, las lenguas indígenas, las vestimentas, artesanía, la medicina tradicional, que es bastante conocida, ¿no? Son distintas las formas, pues, de expresar la diversidad cultural en nuestro país. Ahora,
sobre una muestra adicional, dice, ¿no? El 47% de la población nativa o indígena de la Amazonía considera la medicina tradicional o ancestral como una expresión de diversidad cultural. El 50% de la población afroperuana considera que las fiestas regionales patronales son expresión de diversidad cultural. Y el 57% de la población quechua y aymara consideran que las danzas son expresión cultural, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de autoidentificación o autoidentidad, ¿no? Estamos hablando pues nosotros de cómo te consideras tú, con qué grupo étnico te consideras tú, ¿no? ¿No? Para eso nosotros tenemos acá un cuadrito de cómo han respondido la población, ¿no? Frente a esta pregunta de la autoidentificación étnica, o sea, grupo de origen, grupo originario. Algunos son quechuas, se consideran quechuas, otros se consideran aymaras, otros nativos o indígenas de la Amazonía, ¿no? Un 6.2 considera que es negro, moreno, sambo, mulato, afroperuano. Un 5.3 se considera blanco y un 50.8 se considera mestizo. Entonces, nosotros entendemos por este cuadrito que nuestra población es netamente mestiza. ¿Se dan cuenta? Entonces, y el ser mestizo implica que no eres propiamente nativo o propiamente negro o propiamente blanco, sino eres una mezcla con otros grupos étnicos, por eso eres mestizo. ¿Ok? Muy bien, seguimos por aquí. Entonces, habiendo comprendido la parte teórica, ustedes van a poder elaborar fundamentos o argumentos que reconocen pues la importancia de valorar y respetar la diversidad étnica y cultural, así como también sus derechos, ¿no? De las personas. Lo van a hacer a través de un esquema, pero este trabajo lo van a hacer de forma grupal. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Sí? Y lo van a hacer en cuanto llegue el link de trabajo a su WhatsApp. Entonces, en este momento vamos a repartir la presentación, ¿no? de grupo y lo van a poder desarrollar en link compartido. Vamos a. Entonces, estudiantes, nos vamos a ir a trabajar en el link compartido y hasta aquí la primera parte. Cerramos sesión.